Listo. Ok. Por favor, entonces, Carlos, indique su nombre completo y Ruth, y luego inicie su exposición. Sí, entonces mi nombre es Carlos Andrés Gardela Merino, RUT 18841-766-3. Gracias. Entonces, bueno, ya dije mi nombre, soy un estudiante universitario de 29 años que no representa ninguna sociedad civil, ni estamento, ni grupo cualquiera. Y participo en esta audiencia pública porque creo que el proceso de nueva constitución es importante, puesto que permite actualizar los valores y necesidades comunes del Chile actual y de sus habitantes. Participo también porque quiero evitar que la participación de grupos exclusivos distorsione el interés de la mayoría de las personas, que por sus circunstancias particulares no puedan establecer ni plasmar su interés ni necesidades. En esta presentación tocaré 3 temas. El primero asociado a la discapacidad y las situaciones especiales de las personas, el segundo asociado a las pensiones y el tercero al uso público de las instituciones. Bueno, en verdad el primer tema, que es para mí el más importante, tiene que ver con el cuidado de las personas que se encuentran en situaciones particulares de discapacidad, de muerte, de enfermedad, etc. Y desde mi punto de vista es quizás lo que como la ciudadanía más espera del Estado, y en esta oportunidad como tenemos la oportunidad de reflejarlo desde el punto de vista de la Constitución. En el artículo 1 de la Constitución, del anteproyecto de Constitución, leemos que la dignidad humana es inviolable y es la base del derecho y la justicia. Y como primer artículo, bueno, con la mayoría de los primeros artículos, ellos delinean principios sobre los cuales se basan los siguientes, ¿no? En el artículo 2, en su primer apartado, leemos que el Estado deberá servir a las personas y a la sociedad, y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Entonces quiero poner en la palestra, a propósito del cuidado de las personas que tienen discapacidades o sufren limitaciones, 3 casos puntuales que son de mi particular conocimiento y que otras personas podrán asociarlos. El primero es de una señora que voy a llamar Juana, que es una mujer que conocí en la micro cuando iba camino a Santa Julia. Ella se subió a la micro con una mesa de plástico y una caja de cartón que estaba llena de especias como orégano, etc., acompañada de su hijo de aproximadamente 30 años que padece síndrome de Down. Esta persona me explicaba que ella iba a vender a un lugar no regularizado en la feria, como que se guardaba su puesto, para poder proveer para sí misma y para su hijo. El segundo caso es de una amiga mía, que ella tiene 40 años y padece de parálisis de ambas extremidades inferiores, lo cual le impide caminar. Y por fortuna sus padres, antes de fallecer, siendo ella ahora huérfana, provieron para que ella pudiera tener un lugar donde vivir, una casa en la cual ella actualmente reside. Y su pensión de sobrevivencia alcanza los 114.000 pesos. Ella no cuenta con ninguna otra persona que la apoye y no puede salir de su hogar debido a su limitación física. El tercer caso corresponde a un matrimonio joven que conocí, cuya primera hija requiere atención constante en la Teletón por haber nacido con una discapacidad grave. Para estas personas planteo las siguientes preguntas. En el caso de mi amiga, que recibe una pensión de 114.000 pesos, ¿qué pasaría con ella si sus padres no se hubiesen preocupado de proveer un lugar donde ella pudiera vivir? En el caso de la madre, que tiene un hijo con síndrome de Down, ¿de qué manera podemos como sociedad servir mejor para que ella tenga que no solo velar por la sobrevivencia de sí misma y de su hijo? Y en el tercer caso, de la familia cuya hija padece de una enfermedad que la hace requerir atención constante, ¿cómo se prevé el futuro de esa mujer y de ese padre? ¿Y qué cuidados y garantías debe ofrecer el Estado a esa niña? En estos 3 casos, en verdad lo hago apuntando a lo que en la Constitución vemos en el artículo 16, en su, creo que no sé si es apartado o inciso, pero voy a decir apartado número 21, en el cual leemos que el derecho a se habla sobre el derecho a la protección de la salud en sus dimensiones física, mental y social. Y en el apartado 27 que declara:
El Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de la vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, desempleo, accidentes y enfermedades laborales sin prejuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Dentro de las pautas de apoyo se decía que uno debería enfatizar los términos o verbos como fortalecer, proteger y promover. Y a través de los casos que planteé y de lo que como institución, o sea, como constitución, el artículo 1 provee como la base de su premisa sobre la dignidad humana, planteo fortalecer, proteger y promover todas las medidas que puedan cuidar de las personas que cité, que en el anteproyecto se articulan en el artículo 16, en el apartado 27. Y de esta manera también quiero esclarecer que muchas de estas circunstancias, el artículo 27 las determina como contingencias de la vida, ¿no? Pero muchas de estas circunstancias son en verdad elementos del ciclo vital. La vejez no es una contingencia de la vida, todos vamos a envejecer y hace parte de lo que vivimos. La maternidad y la paternidad también lo es para aquellas personas que así lo desean, de la misma manera el embarazo y la enfermedad. Si bien, o sea, primero quiero decir que estoy muy agrado con los artículos que plantean la Constitución, el anteproyecto actual, especialmente por el cuidado que brinda a estas poblaciones, pero también quiero enfatizar que debemos hacer todo lo posible para poder proteger a estos grupos especiales de la sociedad. Inclusive sería posible que los términos como la maternidad o la paternidad o la discapacidad formen parte de un párrafo, artículo o inciso aparte que vele por el especial resguardo de la integridad y la dignidad de estos grupos de personas que forman parte de nuestra sociedad. Creo que como sociedad nos fortalecemos cuando cuidamos de los individuos que componemos nuestra sociedad, porque finalmente el degrado de las personas individuales también significa el degrado de la sociedad como un conjunto. Para continuar, quisiera, bueno, ese es el primer tema que quiero dejar, y los 3 minutos que me quedan, quisiera primero decir que el acceso a las garantías que se presentan en la Constitución como derecho deja de ser un derecho cuando su acceso depende de la capacidad económica. Finalmente, el que las personas puedan tener acceso a todas las cosas que otorgan dignidad, hoy día depende de nuestro poder económico, y estas personas son casos especiales que están lejos de esta situación. Como segundo tema importante, y en verdad como un puntapié, quisiera presentar o decir que todas las personas, como decíamos, deberían tener acceso a la seguridad, que nos permitan enfermarnos tranquilas, tener un lugar donde vivir y donde disponer la cabeza. Y muchas de las instituciones que existen hoy día resguardan esas funciones en alguna medida. Y yo me pregunto a veces cómo es que las personas políticas, del mundo político, entienden esto o cómo lo viven, ¿no? Me da la impresión que por lo general lo hacen desde un punto de vista exterior, desde la observación, en el sentido de que probablemente ninguno de los diputados, diputadas, o senadores, senadoras, ministros y ministras hace uso del sistema de FONASA como sistema público de salud. O probablemente ninguno de ellos estaría dispuesto a poner a su hijo en un establecimiento público. Si esto fuera una promoción de la parte de la Constitución, que los funcionarios públicos tuviesen que hacer uso de las instituciones públicas, probablemente no saldría. Y está bien, porque pasa a llevar el derecho de las personas. Pero me pregunto por qué no quisieran hacerlo, ¿no? Y a través de esa pregunta, tal vez podríamos mejorar muchas cosas, ¿no? De por qué alguien podría no desear estar ahí. Y finalmente, quería dar gracias por esta oportunidad. No voy a alcanzar a tomarlo por tema de tiempo, pero quisiera enfatizar el deber sobre la vejez en la Constitución, en el sentido de otorgar dignidad en las pensiones que se otorgan después. Yo sé que constitucionalizar un régimen de pensiones en verdad es amarrarse con algo, pero sí creo que se debería proteger la vejez y constitucionalizar el cómo se va a hacer o garantizar ello. Debo decir que todos sabemos que las pensiones en Chile son escasas y necesitamos algo mejor que eso. Agradezco el tiempo y con esto cierro mi audiencia pública. Muchas gracias.
Gracias. Puedes pasar a firmar el acta de Sí, claro. audiencia, retirar tu carnet.